el Señor puso en mi corazón hablar de los 10 mandamientos. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa serie, verdad? El Señor me dijo primero la obediencia a mi palabra, porque es la obediencia la que va a desatar la bendición. Pero hay algo muy importante que ustedes tienen que aprender sobre las primicias. Y sé que como lo primero que ofrendamos a Dios y le entregamos a Dios tiene un valor profético de bendecir el resto. Usted necesita esta revelación y por eso hoy la va a recibir en el nombre de Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que hoy dirija nuestra conversación, dirija nuestra enseñanza y que solo Él hable a tu espíritu, solo Él hable a tu vida. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, yo estoy listo para recibir un toque fresco de ti. Vamos, dígalo ahí: yo estoy listo para que tu palabra me cambie y me transforme. Levante sus manos y diga conmigo: yo creo hoy que tu palabra transformará mi manera de pensar y mi manera de vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Y decido cómo. Amén y amén. Esta hace parte de una enseñanza, una serie que vamos a hablar. No sé cuánto tiempo me demore, pero es básicamente pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa. Hay muchas áreas de nuestra vida que están en desorden y por causa del desorden no viene la bendición. Y lo primero que vamos a poner en orden es tu área financiera, porque Dios quiere bendecirte económicamente, te quiere prosperar. Él quiere llevarte de menos a más, pero hay unos principios que tienes que aprender. Y el primero de ellos es las primicias. La palabra primicia viene del hebreo bikurín, que significa literalmente primer fruto. Así que cuando nos estamos refiriendo a primicias, cuando usted lea en la Biblia la palabra primicia, se está refiriendo al primer fruto de cualquier cosa. En esta mañana me gustaría, por supuesto, por medio de la palabra, explicar lo que he llamado el valor profético de las primicias. Y me gustaría que con su Biblia ahí en mano, aquí tenemos la ayuda audiovisual, usted pueda no solo escuchar la palabra, sino incorporarla en su vida, porque la forma en que percibes a Dios y a tu área financiera a partir de hoy puede cambiar para siempre. El concepto de las primicias aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 4, cuando nos muestra una ofrenda que presentaron dos hermanos, Abel y Caín. En Génesis 4, versículo del 3 al 5 dice: y al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda, 2 puntos, lo mejor de las primeras crías de los rebaños, de sus corderos de los rebaños. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Yo quiero que noten que en la diferencia que hay entre las ofrendas que presentaron los dos hermanos, Caín y Abel, y deben saber que a partir de ese momento fue que Caín empezó a tener este odio, ¿verdad?, irracional hacia su hermano, porque él no podía creer: ¿cómo así que Dios recibió la ofrenda de mi hermano con agrado y la mía no la recibió? Pero quiero que vean las palabras textuales que usa la Escritura. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda, algunos. Por ahí el rastrojo. Pero Abel presentó lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Hasta ese momento en la cronología bíblica no se nos da ningún concepto que nos pudiera explicar acerca de las primicias. Solo nos da un dato interesante. Abel y Caín le dijeron: este día hay que presentar algo a Dios. No nos dice que a Adán les hubiera enseñado algo, pues mucha gente especula al respecto. Solo nos dice que el corazón de Abel dijo: si mañana debo llevarle algo a Dios, yo le voy a llevar lo mejor. Pero Caín dice que tomó la decisión de llevar algunas de las cosas que tenía. Dato interesante, noten que la Escritura dice claramente que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. No dice aceptó su ofrenda y luego aceptó a Abel. Primero lo aceptó a él y después aceptó su ofrenda. Eso me dice mucho. Me dice que una ofrenda ante los ojos de Dios tiene un carácter representativo. Lo que significa es que lo que damos representa nuestro carácter delante de Dios. Lo que damos habla de nosotros. ¿Qué fue lo que habló la ofrenda de Caín? ¿Qué fue lo que la ofrenda de Caín le dijo a Dios esa mañana para que Dios no la recibiera? Pero ¿qué fue lo que la ofrenda de Abel dio y le dio al Señor para que Dios dijera: esta es la que voy a aceptar?
Hebreos capítulo 11, ya esto es en el nuevo pacto, miles de años después de este momento, la escritura dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla su ejemplo de fe. Oigan, si la ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo, ¿qué clase de ofrenda, qué clase de hombre demostró Caín cuando ofrendó? Cuando tú presentas tus ofrendas a Dios, te pregunto, ¿qué clase de hombre o mujer Dios dice que eres? Porque tu ofrenda habla de lo que eres. La escritura no nos dice si Abel o Caín tenían algún entendimiento previo, pero lo único que me dice es que Abel ofreció, dice la Reina Valera, más excelente sacrificio que Caín, porque decidió presentar las primicias, lo mejor de su rebaño. Ahora, más adelante en la cronología bíblica, no es sino en Éxodo, pasamos de Génesis a Éxodo, cuando el concepto de las primicias va tomando forma debido a una poderosa revelación de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Era la primera vez que Dios hablaba con el pueblo de Israel y le decía, ojo con lo primero que nace. Ojo con lo primero que nace, porque lo primero que nace, tanto de humanos como de animales, me pertenece. Y en el versículo 12 y 13 dice, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenece. Entonces dice el versículo 13, para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. Entonces, si usted vivía en el antiguo Israel, usted sabía que el burro, todos estos animales eran los carros de la época. Así que si la burra paría y tú decías, ese es el primer burro y lo necesito para mi trabajo, pero ese primero es para Dios. Dios dijo que lo primero le pertenecía a Él. Entonces yo podía rescatar lo que le pertenecía a Dios, llevando una ofrenda delante de Dios y diciendo, Señor, rescato este burro que nació por primera vez, que es tuyo, pero lo rescato. Lo mismo con todos los hijos varones. El que no rescatara al burro, dice la escritura que la orden era que tenía que matarlo, porque eso le pertenece al Señor. Tres cosas importantes al estudiar este capítulo. Número uno, todo primer nacido, tanto de seres humanos como de animales, le pertenecen al Señor. Número dos, después, ojo, debido a que todo primogénito le pertenecía a Dios, pasaban dos cosas, o se redimía o se sacrificaba. Ustedes nunca se han preguntado cómo un Dios que enseña en los 10 mandamientos, no matarás, justifica las muertes de todos los primogénitos que murieron en Egipto en la 10ª plaga. Si Él dice no matarás, porque el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos. Porque la revelación que el pueblo de Israel tenía, no la tenía Egipto. ¿Y cuál era? Los hijos que no se redimen, se sacrifican. Ese día, la sangre de un cordero puesta en los dinteles de las puertas del pueblo judío, del pueblo israelita. El sacrificio de un cordero inocente sustituyó el rescate de los primeros hijos en esa casa. Así que cuando el ángel de la muerte veía la sangre y decía, aquí se sacrificó a un inocente para comprar rescate del primogénito de esta casa, no puedo entrar. La deuda está pagada. ¿Por qué usted cree que el primogénito de la creación, Cristo mismo, vino en forma de hombre y murió por ti para rescatarte? Si Él no muere por nosotros, tendríamos que morir. Porque lo primero nacido o se muere o se redime. Yo le doy la gloria a Dios que Cristo fue el sacrificio sustituto por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y qué le dice eso? Que cuando Dios dice que algo le pertenece, con eso no se juega. Porque es de vida o de muerte.
Luego leemos en Éxodo capítulo 23 que no solo los primeros nacidos le pertenecían al Señor, sino también los primeros frutos. Miren lo que dice Éxodo 23, 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Yo no sé si Caín sabía eso. Yo no sé si Abel sabía eso. Es probable que no, porque ellos no conocieron la ley. Pero esto fue exactamente lo que él hizo, incluso mucho antes de que Dios lo demandara. Esto era por ley. Los israelitas no podían hacer nada porque era una ley de Dios. Pero Abel no tenía la ley. Simplemente tenía el deseo de darle a Dios lo mejor. Abel fue acepto junto con su ofrenda porque presentó delante de Dios lo primero y lo mejor. En esa época, la cultura israelita, que era una cultura completamente agrícola, pues les decía que debían llevar sus cosechas, pero hoy nuestras primicias representan lo mejor de nuestras ganancias, de nuestras primeras ganancias. Usted que es un empresario, abogado, médico, administrador, pastor, aún así usted debe presentar lo mejor delante de Dios. Porque Proverbios 3, versículo del 9 al 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta cita me encanta porque nos muestra la razón de por qué el Señor nos exige lo primero. Noten que dice, honra al Señor con tus bienes y con tus primicias. Eso significa que a Dios no lo puedes honrar con lo que tú gustas dar. A Dios no lo puedes honrar con lo que tú quieres ofrecer. Eso fue lo que no entendió Caín. Él pensaba que él podía presentar cualquier ofrenda y de esa forma honrar a Dios, y se equivocó. Porque nuestro Señor solo es honrado cuando se le presenta lo mejor de nuestras primicias. Y yo imagino el día previo, Caín vio algo y dijo, oh, ¿será que llevo mañana? ¿La que está ahí? No, está muy bonita esa mata. Igual es una ofrenda, eso es lo que quien dijo que va a hacer. Pero Abel se preocupó. Dijo, si mañana hay que llevarla, tengo que dar lo mejor. Y lo hizo por fe. El propósito de tu ofrenda debe ser honrar a Dios, porque si la ofrenda no cumple con ese estándar, Dios no la recibe con agrado. Pero, pastor, ¿por qué tiene que ser lo mejor de las primicias? Porque solo una ofrenda de lo primero que tú produces puede en verdad reconocer a un Dios que es primero en todo. La única ofrenda que reconoce lo que Dios es la ofrenda de lo primero. Dios es el primero de la creación. Él inició todo. Cuando todo era una página en blanco, Dios hizo todo lo que nosotros creamos. Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. El propósito de tu ofrenda cuando se entrega a Dios debe ser honrarlo. Porque si la ofrenda no cumple con este requisito de ser lo primero, de ser lo mejor, Dios, en lugar de honrarse, se siente deshonrado. No sé qué sintió Caín en ese momento. No sé qué pasó. Yo me he visto varias películas de muñequitos. Me las he visto con mi hija Emily, mi esposa las compra. Y eran dos altares, y en uno cayó un rayo de luz y en el otro nada. Y Caín se quedaba mirando así con rabia. No sabemos porque la Biblia no dice, así que lo demás es especulación. Pero sabemos que Caín ese día supo que Dios no lo aceptó. Lo supo tan bien que empezó a cogerle envidia y odio a su hermano. Yo oro para que tú sepas cuando Dios recibe lo que tú le das. Si lo recibe con agrado o si no lo recibe. ¿Por qué? Porque tiene que ser con lo mejor que hay en tu corazón. Hace rato yo recuerdo que cuando el presidente Santos lo invitaron al Palacio de Buckingham, luego de haber ganado el premio Nobel, Semana publicó un artículo que decía los 200 y pico requisitos para ir a ver a la reina. Sí, porque si me hubieran invitado a mí uno corroncho, me van a llevar el aguacate a esa señora que ya no come eso. Llevarle su poco empanada, le llevamos un peto, le llevamos unos bollos de mazorca. Esa reina no sabe lo que es un bollo de mazorca con queso. Ay, santo. Ella no sabe lo que hay que queso con bocadillo. Ay, Dios. Vamos a llevarle su sopa de mondongo a esa señora.
Resulta, pasa y acontece que la reina cuando la vas a visitar te dice cómo debes ir. Le decía la ropa que tenía que ponerse. La ropa que tenía que ponerse la dama. Si llevaban hijos tenían que decir, qué locura, por dónde se entraba, por dónde si ibas a saludar tenía que ser a no sé cuánta distancia. ¿Te imaginas la presión? Yo diciendo a la Gina, pues, mide bien, un metro o dos. No. ¿En qué carruaje se tenían que montar? Había un adorno que se ponen aquí. Eso tenía que ser con los materiales exactos. ¡Qué locura! Pero luego entendí mientras leía eso, es que es una reina. Y usted no puede llegar con lo que usted quiere dar. Ella tiene su protocolo. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no puede llegar como sea. Pero en tu entendimiento dice, no, digo, está bien, échala ahí. Y Dios está mirando eso. Porque la Biblia no te está diciendo la cantidad que debes dar. Te está enseñando la calidad con la que debes dar. Nos enseña la cantidad cuando nos dice el diezmo, que es el 10%, pero con respecto a la primicia nos dice lo mejor. No dice cantidad, solo dice lo mejor. Porque para alguien lo mejor puede ser esto, pero para otro lo mejor puede ser aquello. Pero como Dios no mira si no es eso, miren que Abel era ganadero, tenía sus crías de rebaños, pero Caín era agricultor. Ambos en distintas actividades económicas, pero Dios no miró eso. Miró lo mejor. Amados, este es un principio de autoridad que usted debe aprender. El primero tiene que ser honrado por el segundo, porque el mayor es quien bendice al menor. Por eso los hijos deben honrar a los padres. Pregúntenme por qué. Porque los padres fueron primero. Yo recuerdo una vez que llegó alguien, un adolescente, cuando era pastor de adolescentes, y llegó, pastor, me voy de la casa. Y yo diciendo, yo también me he querido hijo, no te preocupes. Y mi mamá, pastor, mi mamá, terrible. Y él era muy bíblico, yo lo acostumbré a hacer así. Entonces, demuéstreme con la Biblia. Se trajo dos. ¿Por qué? Pero que no sea eso que usted siempre dice, otro que... Y yo recuerdo que le cerré la Biblia y le dije, vamos a enseñarte el principio de autoridad. Búscate este versículo y este. Eclesiastés 7 dice que el mayor es quien bendice al menor. Le dice, el principio de autoridad rige de esta manera. Los segundos son los menores. Por eso que en el Antiguo Testamento, cuando usted lee, la bendición caía sobre los hijos mayores. De ahí iba bajando, porque ese es el principio de autoridad. ¿Qué significaba eso? Y yo le dije, si tú me demuestras con cédula en mano que tú naciste primero que tu mamá, la deshonra. Me dijo, pastor, eso es imposible. Exacto. Debido a que ella es primero, tú debes honrarla. ¿Por qué los pastores son honrados en sus iglesias? Porque antes que todo el mundo viera la iglesia, el primero fue él. ¿Por qué Dios merece ser honrado? Porque él fue el primero. Él es el alfa y él es el omega. Él es el principio y él es el fin. Imagínate al primero de la creación que creó lo que sea que tú le vayas a llevar, dándole algo mayuyo. Yo me imagino Dios con Miguel. Tú sabes que Miguel. Ay, santo. Miguel se mete en todo. Miguel un día de esto me va a salir. Dios mío. Escucha, Dios creó el grano de excelencia. Dios sabe lo que es el maíz, Caín. Dios sabe lo que es la yuca, Caín. Dios sabe lo que es eso. ¿En serio tú le vas a traer eso? Si él sabe exactamente el tipo de semilla que te dio, ¿por qué le vas a dar eso? Eso deshonra a Dios. Tú negándole a Dios, dándole las primicias cuando el talento que tienes te lo dio Él. Cuando el trabajo que tienes te lo dio Él. Y tú dándole algo machucho. Miguel dice, ¿qué hago, Señor? Enseguida. Y el Señor, cámate. Él es el primero. Y tú lo tratas como el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto en tu vida. Dios detesta eso. Por eso es que Él quiere ser el primero en tu vida, porque Él es el primero. Pastor, ¿por qué honramos a Cristo? La Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación. Una ofrenda que no pertenece a los primeros frutos de lo que ganas no honra a Dios. Supongamos que yo tengo 10 billetes aquí de 100. 10 billetes de 100.
Pongo uno desde derecha, desde izquierda a derecha. ¿Cuál de todos ellos es el diezmo? ¿No? Cualquiera de estos billetes, si los saco porque hay 10, tiene el mismo valor, sí que yo lo presento como diezmo, no hay problema. Pero cuando se trata de primicias, ¿cuál de todos ellos fue el primero? El primero que salió. ¿Cuál es el problema tuyo? Que cuando te entra la bendición, hay que pagar el gas adelante, págalo enseguida. Paga la luz, paga, Dios mío, el arriendo que me tiene, pues, paga todo. Y lo que queda ahí, mío, me quedó esto. Yo voy a llevarla a la iglesia porque da pena de todas maneras. Entonces digo, y que tú puedes creer, Miguel, con rabia porque usted está entendiendo lo que le estoy tratando de decir. ¿Cómo sabes tú que honras a Dios? No por la cantidad, porque los billetes son iguales. Tú honras a Dios cuando dice, toma primero, aquí está el Señor. Si te gastas todo y por último dejas al Señor, aunque lo traigas, no es lo primero. No estás honrando a Dios. Pastor, pero da igual, el otro de los factores no altera el producto. Sí, da igual. Porque Dios te está viendo. Está viendo si piensas primero en Él. Está viendo si le estás ofreciendo a Dios. ¿Tú crees que lo importante fue lo que ofreció Abel? No, fue lo que había en su corazón. La ofrenda demostró que él era un hombre bueno y justo. ¿Qué ofrenda demuestra? Tu corazón. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, el botín y los tesoros que encuentren en la primera ciudad me pertenecen. ¿Por qué? Porque es la primicia. Ahí se van a coger lo primero que... No, señor. Y la primera ciudad que Dios le dio, a ver los que estudian la Biblia, fue Jericó. De hecho, fue una ciudad tan grande, tan poderosa, que ellos no pudieron hacerlo. Dios hizo un milagro sobrenatural. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que en ese tiempo Jericó tenía una muralla de 20 metros así. Los eruditos dicen que tenían 20 metros más abajo. O sea, no podías ni siquiera hacer un hueco. Era la ciudad de ciudad. No podías. Y la primera que Dios le tiró a los israelitas fue esa. Era una de las ciudades más grandes de la época. Y por supuesto el botín y la riqueza que debía haber adentro era impresionante. Pero el Señor le dijo, denle 7 vueltas en silencio, sin armas y sin nada, para que ninguno de ustedes se le ocurra pensar que fueron ustedes. Y el séptimo, yo siempre me imagino esa escena, esta gente dando vueltas y los arqueros de acá. ¿Tú sabes por qué? Los arqueros. Vamos a bajar uno. Cuando Josué, Dios le dio la estrategia, Josué tragó en seco y dijo, Señor, ¿cómo así? Vuelta. Hay cosas que Dios lo manda hacia uno que, ¿tú te imaginas? Uno dando vueltas así, mirando al arquero apuntando y uno y en completo silencio. Pero dice que la estrategia fue tan impresionante que confundió al enemigo. Y el enemigo dijo que estarán planeando. Esta gente, vamos a tirar una flecha. No, no la tire, que salga algo. ¿Alguien está aquí? Dice, y un temor santo cayó sobre ellos y cuando el séptimo día gritaron, las murallas que era el orgullo de la ciudad se vino abajo y ellos entraron. Cuando llegaron vieron tanta riqueza, pero el Señor dijo, ojo que lo primero que vean. Hay una palabra que aparece en Reina Valera, no sé si en otras versiones la traduce, es anatema. Anatema es cuando usted agarra algo que no es de usted, es de Dios, se lo lleva para su casa, lo guarda o se lo gasta. Anatema significa maldición. Resulta, pasa y acontece que había un tipo que él entró. Él dijo, claro, vamos. Vio en la calle así tirado un lingote de oro. Dijo, ese es para el Señor. No, claro, para el Señor. Oye, ¿tú sabes qué hacía Dios con las primicias antes? Las quemaba. Ay, hombre. ¿Sabes qué más? Ay, Josué. Lingote de oro, manto babilónico y como 400 monedas de plata ahí tiraditas ahí.
Pastor, yo no la agarré. Pastor, ay, ahí salió. Tomó, la escondió debajo de su tienda. La enterró. Y lo que era primicia se convirtió en anatema por tomar lo que Dios le pertenecía. Y en Jueces capítulo 7, versículo 10 dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Entonces se mete en un lío con Dios cuando se les roba las primicias. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Es como cuando tú vas a dar diezmo. ¿Eso para qué será? Siento que se va a perder esa platica. Hay que darlo, pastor. Estoy seguro, pastor. Si lo metes en tu casa, te lo gastas o lo guardas, conocerás el sabor de la derrota. Porque Dios no puede bendecir a quien le roba y le miente. Por eso el principio más importante que deben poner en práctica para poner en orden sus finanzas es no robarle a Dios. Si ustedes leen el contexto, y esta cita salió en uno de los devocionales en estos días, no sé si alguien lo leyó. Ellos perdieron contra Ai, que era una ciudad pequeñita. Ai mató a 36 de sus soldados, huyeron despavoridos, se rasgaron la ropa, dijeron, no lo podemos creer. Josué hizo lo que yo haría, se metió en ayuno y en oración. Y es la primera vez en toda la Biblia que un hombre cuando ora, Dios lo saca. ¿Tú te imaginas entrar de rodillas, Señor, aquí estoy? Dios dice, párate. Le dijo, levántate. ¿Por qué viene aquí a orar? Hay cosas que no resuelve la oración, sino la obediencia. Hay cosas que no resuelve la oración, sino la obediencia. Mientras tú ores sin obedecer, no pasa nada. Por eso es que la hermana Juanita, que tiene 40 años en la iglesia, Dios mío, cómo ora la hermana. Pero está limpia como una Pepe Guama. ¿Por qué? Porque hay cosas que no resuelve la oración, resuelve la obediencia a la palabra. Alguien que está aquí que me grite amén. Amados, la condición de derrota es el estado permanente de quien le roba a Dios. ¿Cuántos cristianos por robarse lo que Dios mismo ordenó que le fueran consagrados viven en continua derrota? ¿Cuántos no huyen derrotados de la pobreza, de la escasez, de la deuda, por causa de guardar en su casa lo que le pertenece al Señor? Pero otra razón por la que el Señor nos pide lo mejor de nuestras primicias es como prueba de fe. Yo quiero llevarles otra vez a Hebreos 11:4, donde dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Noten esa expresión, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. Dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Dios aprobó sus ofrendas. Y luego dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla de su ejemplo de fe. Y Dios me enseñaba, ¿sabes? Se necesita fe para dar lo primero, porque uno no sabe si el resto le va a alcanzar. Aquí está el hermano Caín y de este lado está el hermano Abel. Resulta y pasa que para tú poder tener una cría de ganado, para tú tener una cría de ovejas, tú necesitas tener al macho y a la hembra. Pero tú necesitas que lo que haya era hembra, que lo que haya, ¿para qué? Para que el macho siga montando y tenga más hijos. ¿Cómo se te ocurre a ti que el de la primera dote, tú vas a decir que vamos a darla? Porque lo primero que te dice el enemigo y la razón es, papi, ven acá. ¿Cómo va a dar la primera? Ve, vamos a hacer algo. Deja que crezcan, que ellos paran y la llevan. Porque si tú das la primera, papi, ¿y qué tal que esta se muera?
Esas vacas de ahora que no quieren mamá pare una vez, bebe. Y si viene algo, ve que a fulano se le murió así. La razón. Aquí está Caín. ¿Qué vamos a llevar? ¿Cuáles son las primeras semillas que salieron? Esta. Y estas sirven para 5 hectáreas. Vamos a traer esta porque hay que esperar que esta crezca. Y después sí se la llevamos a Dios. El problema es eso, el después. Por eso Abel, cuando dio la ofrenda, la dio con fe. Se llevó lo primero, diciéndole a Dios: Señor, tú verás si me quiebro. Te estoy dando la esperanza en mi negocio de las mejores vacas y las primeras. Allá quedó la única que hay, bebé, la mamá de ella. Si aquella se muere, quebré. Pero yo te doy lo primero porque yo creo en ti. Yo no sé si alguien puede dar un grito de júbilo aquí. La Biblia dice que Abel murió hace mucho tiempo y todavía nos habla el ejemplo de fe. En cambio, Caín dice que 3 rosas más y llevo. Sí, porque eso no es así, Señor, tú sabes. Y la gente habla con Dios y que el Señor lo sabe. Hay otros que me han dicho y que pastor, ¿verdad? Porque Dios ve mi corazón. Y yo por dentro, que si lo vio, y Miguel también. Alguien está aquí conmigo. Amado, si usted quiere que Dios bendiga su vida, nunca dé una ofrenda con razón. Tiene que aprender a dar ofrendas con fe. Mira, mi mamá me decía, las mejores ofrendas son las que te duran dejando pensar un mes. Que uno cuando la da que dice, ay Dios mío, ¿será que la di bien? Padre. Ella me decía, si la ofrenda no duele, no es ofrenda. Imagínate el corazón de Abel diciendo, Señor, mi vida está aquí, pero yo te creo más a ti. Ya no hay gente que ofrende así. Por eso no hay gente que reciba como esta gente recibió. El ejemplo de Abel todavía sigue siendo ejemplo de fe. Pero yo le estoy creyendo a Dios por una iglesia que va a ser próspera en la ciudad. Yo le estoy creyendo a Dios por tu negocio, que Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús. Yo le estoy creyendo a Dios por tu finanza. Yo no sé si tú tienes fe, pero yo tengo fe por lo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque estás en esta iglesia. Mi deber es creer que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir. Pero te estoy enseñando palabra para que nunca vuelvas a darle algo a Dios como segundo, como tercero o como mediocre. Dale a Dios lo mejor porque Él es el dueño del oro y de la plata. Porque Él es el primero y Él tiene el poder para bendecirte. Que alguien me grite amén aquí. Vamos, que alguien dé un grito de júbilo aquí ahora. Pastor, ¿y cuál es el valor profético de las primicias? Lo que te enseñé en la introducción. Ahora sí vamos a la palabra. Romanos 11:16 dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cada primicia que se presenta representa ante Dios un todo. Ese es el valor profético de las primicias. Cuando Abel llevó lo primero de sus crías, lo que le estaba ofreciendo a Dios no era esas crías. Le estaba ofreciendo a Dios todo lo que era su rebaño. La gente no entiende esto. Cuando usted le da a Dios lo primero, Dios no solo consagra lo que usted trae, Dios consagra todo de donde salió eso que usted trae. Decir, lo que usted no puede traer a la iglesia para que sea bendecido, la ofrenda que trae cuando es primicia, cuando es la mejor y lo representa todo lo que usted dejó en casa. Hay lugares que la gente siempre tiene la perspectiva de querer llevar al pastor para que bendiga el negocio, para que ore por esto y lo otro, pero cuando alguien presenta primicia de la manera bíblica no lo necesita. Porque bíblicamente hablando, si se consagra la parte de la masa que se ofrece de primicia, se consagra toda la masa. Así que cuando yo presento delante de Dios mi primicia como a Él le agrada, lo que sea que dejé en casa, automáticamente queda bendecido, queda guardado y queda protegido.
Eso es lo importante de las primicias, lo primero. Por eso yo estoy muy, 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 muy expectante con nuestro primer cumpleaños. Porque es la primicia, por eso quise hacerlo en un lugar especial y creo que vamos a ver cosas grandes allá en el nombre del Señor. Y le he hablado a los líderes, a los servidores. ¿Por qué? Porque es lo primero. Lo que pase allí va a representar lo que va a pasar en todo nuestro ministerio a lo largo de los años. Lo primero tiene para Dios algo especial. Pero a uno no le enseñaron a hacer eso. Nunca le enseñaron a darle importancia a lo primero. Pero la primera porción bendice el resto. Ese es el poder de las primicias. ¿Por qué usted cree que debe venir el domingo a la iglesia? Bíblicamente el domingo es el primer día de la semana. ¿Cómo se le ocurre a usted creer que Dios le va a bendecir toda la semana si no viene el domingo, que es el primero? Entonces mira lo que tú haces. El primer día de la semana, que es la primicia para dársela al Señor. ¿Y por qué no viniste? Ay, pastor. Así es ropero. Por eso es que tienes tanto fa y limpio en esa casa. Por eso es que pasas cansado, que te duele aquí, porque las primicias se las da a la lavadora. Pero cuando alguien le da la primicia a Dios, sale de aquí empoderado, sale de aquí bendecido. Y estoy aquí para decirte que el lunes será bendecido, el martes será bendecido, el miércoles, jueves, viernes, sábado. La primicia define todo. El domingo, mira, como sea tu domingo, así es tu semana. Por eso cuando uno viene aquí a recibir, adorado, uno dice, santo, ese lunes va a estar bueno. Porque lo primero bendice el resto. ¿Y tú por qué no viniste? Ay, pastor, había una serie tan... Por eso es que tu vida es una película. Oye, ¿cómo se te ocurre consagrar con una serie a la semana? ¿Tú estás loco? Y por eso es que él mismo dice que yo no sé por qué a mí me pasan unas cosas. Papi, si te pones a ver serie el domingo, pastor, ¿estás haciendo religioso? No, hijo, te estoy enseñando lo que Caín no emprendió. Ponle cuidado a lo primero. ¿Tú no sabes que tu primer trabajo habla mucho acerca de ti? Mi amor, el teléfono allá abajo. ¿Tú no sabes que el primer trabajo que tú haces habla mucho acerca de ti? Lo primero que tú entregas delante de Dios habla muchísimo acerca de ti. En tu trabajo como profesional, como cualquier persona, habla muchísimo. Si tú eres de una persona que el primer trabajo que haces va a hacerse de una manera terrible, ¿cómo crees que Dios te va a bendecir? Entonces, el primer contrato que les llega y son los impuntuales. Así es todo lo que va a pasar. Mi primer trabajo, valóralo. Es lo primero, es tu primicia. Es lo primero que ofrecen delante de Dios. Qué cosa horrible. Valoren lo primero. Lo primero tiene un valor profético. Por eso hablamos de que la primera impresión es importante. Amados, la iglesia debe entender eso. Porque esto significa que si la primicia es aceptada, todo lo demás es bendecido. Pero si las primicias fracasan, todo lo demás fracasa. Este es un principio espiritual y yo quiero creer que tus primicias no van a fracasar en el nombre de Jesús. Por eso es que voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el primero que se convirtió en su familia? ¿Aquí hay alguien, el primero que le entregó su vida a Cristo en su familia? Tú eres primicia. Yo soy primicia por doble lado. Primicia porque fue el primero que nací y primicia porque fue el primero que le entregué mi vida a Cristo. Tenía 12 años cuando esta revelación llegó a mi vida. Yo sabía que de mí dependía cómo iba a ser mi hermano. Porque yo soy la primicia. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú eres el primer cristiano y nadie se va a convertir en tu casa porque la primicia que eres tú. Dios mío, ¿cómo deja tanto que desear? Oye, cuando las primicias fracasan, dañan el resto. Pastor, demuéstreme eso bíblicamente. ¿No dice la Escritura que Adán fue el primer ser creado?
Y porque él pecó, dice, todos pecamos. Porque la primicia lo arruinó. Y porque él lo arruinó, todos tenemos lo que se llama el pecado original. Todos nacimos pecadores porque la primicia lo arruinó. Pero las buenas noticias del evangelio son las siguientes. El segundo Adán ya vino. Y el segundo Adán vino y dijo así: si el primero metió la pata, yo no lo voy a meter en el nombre de Jesús. Por eso el segundo Adán, que es Cristo, hizo todo bien, hizo todo perfecto, nunca pecó, para que los que estuviéramos en él, que es esa primicia, pudiéramos ser santificados, pudiéramos vivir en victoria. Por eso él dijo, cuando yo resucité, él dijo, cuando Cristo resucitó, dijo, la promesa es que si yo resucité, ustedes también resucitarán. Todos los que están en la primicia que es Cristo vivirán como Cristo vivió, por encima de todo, porque Él es la primicia. Si tú eres la primicia de tu casa, ¿cómo se te ocurre con esos malos ejemplos? Si espiritualmente tienes un peso sobre tus hombros, si la primicia es santa, lo demás es santo. Pero si la primicia hace un mal trabajo, lo demás se afecta. Por eso cuando me estoy achicopalando, yo digo, si mi primicia pudo, yo también. Y yo no estoy en Adán, yo estoy en Cristo. En Adán todos somos pecadores, en Cristo todos somos santos, vivificados. En Él hay más que victoria, aleluya. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios por eso. El papel de la primicia es el siguiente. La primicia guía a otros donde Dios los llevará. Si tú eres la primicia de tu casa, tú vas a llevar a otros a donde Dios los va a llevar. Asciende con esa responsabilidad. Y voy a hacer algo profético, que no lo voy a hacer hoy. Como el 19 va a ser un día tan especial, el 19 va a ser un día para entregarle primicias a Dios. Entonces, lo que usted va a hacer es recibir una ofrenda y llevarla ese día, una ofrenda que sea lo mejor de sus primicias, y la va a representar delante de Dios, no solo por usted, sino por todo este año en el nombre de Jesús. Y ese día vamos a hacer lo que dice Deuteronomio 26, versículo del 1 al 3, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y preséntate ante el sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Las primicias y las ofrendas que damos tienen el poder de, escuche, reconocer. La ofrenda que usted va a llevar como primicia ese día, el 19, va a reconocer no solo donde Dios lo ha llevado, sino a donde Dios lo va a llevar en el nombre de Jesús. Así que usted prepare esa ofrenda, prepare esa primicia con todo su corazón. Créale a Dios como hizo Abel y yo le aseguro que los cielos se van a abrir sobre su vida y va a poner en orden sus finanzas. Yo quiero verles entrar por ahí siendo bendecidos y prósperos porque le creyeron a Dios como Abel y no como Caín, en el nombre de Jesús. Alguien un día me preguntó, pastor, ¿por qué Jesucristo pidió el burrito que pidió cuando fue a entrar a la ciudad de Jerusalén? ¿Se acuerdan de la enramada de ese día? Las características del burrito eran propias del rey que siempre pide lo primero. Dijo el burro, nunca antes ha sido montado. Nunca nadie lo ha puesto a trabajar. Nació para ese día. Nunca le entregues a Dios algo usado, maltrecho, acabado. Entrégale a Dios lo mejor. Porque habían tantos burros en Israel en ese día, pero solo fue uno digno. Yo escuché la canción de Gilberto Daza, y si Gilberto Daza me está escuchando, que él compuso una canción bien alegre acerca del burrito. Bíblicamente es incorrecta, porque el burrito no estaba trajinado. No era un animal de carga. Nadie lo había montado. Era 0 kilómetros. Y por alguna razón el dueño nunca lo usó. ¿Quién cría un burro para no usarlo? Tal vez alguien que lo estaba guardando para el rey.
Y de todos los burros que el Señor vio que vi en Israel, dijo, hay uno solo que es digno de que el Rey de Reyes se monte. Por eso Dios sabe a quién usar, a quién bendecir, porque Él lo ve todo. Él ve nuestro corazón. Y si esa ofrenda que vas a presentar delante de Dios cumple con las expectativas que te expliqué, que no tiene nada que ver con la cantidad, sino con lo mejor que hay en tu corazón, lo mejor, entonces Dios te va a bendecir. Y entonces esas primicias van a ser aceptadas, vas a ser aceptado tú, y el resto de meses, el resto de tu actividad económica va a ser prosperada. El 19 es una oportunidad que el cielo te va a dar para que te levantes para siempre de esa situación de escasez, de esa situación de enfermedad, de esa situación de lo de bar ahí tirado en el piso. Yo creo proféticamente que ese día te vas a levantar espiritual y financieramente en el nombre de Jesús. Pero empieza a poner en orden tu casa. Y lo primero es, pon en orden tus finanzas entregándole a Dios lo primero. Si usted va a requerir un sobre para hacer eso, levante la mano. Y en este momento le vamos a dar un sobre que usted se va a llevar a su casa. Y usted, en el nombre de Jesús, va a llevarse, esto no lo va a entregar el próximo domingo, usted solo lo va a llevárselo para el 19. Esa es una fecha especial en el nombre de Jesús. Si usted lo necesita para ofrecérselo al Señor, levante la mano y ahí se lo hacen llevar. Todos los servidores que están aquí, me ayudan por favor, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie mientras tanto, le doy la gloria al Señor. Si me ayudas con un instrumental, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Dale gracias a Dios por su palabra. Esta serie que introducimos es pone en orden tu casa. Porque lo primero que te das cuenta cuando llegas a conocer a Dios a través de su palabra es que la razón por la que no eras bendecido era porque vivías en un completo desorden. Y vamos a poner en orden la parte emocional, vamos a poner en orden la parte sexual, vamos a poner en orden la parte laboral, vamos a poner en orden la parte financiera, empezamos a hacerlo. Vamos a poner en orden la parte emocional, vamos a barrer lo que hay que barrer, vamos a acomodar lo que hay que acomodar, porque para que la bendición venga, hasta hay que crearle espacio para que venga. Y por la palabra, tú vas a poner este año en orden tu vida. Y para poder hacerlo, debes obedecer. Debes creerle a Dios. Escúchame, Dios es real. Yo voy a decir eso otra vez, Dios es real. El problema de Caín fue creer que Dios no le iba a prestar atención a ese tema de las ofrendas. Abel se lo tomó en serio porque sabía que el Dios en el que él creía era real. El Dios que te predico en esta hora es un Dios real. Él tomará lo que sea que presente tu corazón. Y si es aceptable ante sus ojos, te aseguro con mi vida que te bendecirá a ti, a tu familia y a tus descendientes por siempre. Porque Él es fiel. Así que como puedes creer en la palabra de tu jefe, en la palabra de tu esposo o esposa, así como puedes confiar en la palabra de otro, confía en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. ¿Sabes qué he creído? Que Dios va a hacer milagros de provisión en estas semanas. Milagros que te van a proporcionar la mejor ofrenda que hayas producido. Yo estoy creyendo a Dios que van a llegar dineros inesperados. Si alguien tiene el corazón para darle algo de verdad grande a Dios, de verdad algo que se merezca a Dios, y tienes dinero retenidos, levanta las manos y cree que Dios puede hacer un milagro de provisión sobrenatural que garantice que le des a Dios algo en que tú quieres darle. Hay gente que Dios me muestra aquí que quiere darle algo mejor de lo que puede darle al Señor, pero dice: Señor, no tengo en este momento, pero si tú abres los cielos y se destapa la bendición, yo lo presento delante de ti. Si tú eres de esas personas, levanta tus manos. En el nombre de Jesús,
Pongo señal profética sobre ti y declaro por el poder de la palabra que se destraban las bendiciones. Las bendiciones que estaban retenidas se destraban por el poder de la palabra. Declaramos que los dineros retenidos, dineros que considerabas perdidos, vendrán a tu vida en estos días en el nombre de Jesús. Y sabrás que la mano de Dios está sobre ti. Algunos de ustedes serán probados en fe. Y Dios no hará un milagro, pero te pedirá que creas por uno. Algunos hasta se avergonzarán de lo que podrían llevar, pero Dios ve tu corazón. Y Él usará eso para ser bendecido. Pero si lo crees, Dios puede abrir los cielos y derramar rica y abundante bendición sobre ti. Padre, tú conoces, Dios, el corazón de esta iglesia. Conoces los principios con los que ha sido levantada esta congregación. Te estamos creyendo por algo sin igual. Te estamos creyendo por algo sin precedente en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, pero también en lo económico. Levanta las finanzas de esta iglesia. Hemos sido derrotados como hay muchas veces. Los enemigos nos han hecho huir muchas veces, pero era porque no entendíamos estos principios. Pero hoy tomamos la decisión de darte a ti lo mejor, creyendo que tú nos sorprenderás en el nombre poderoso de Jesús.